Buenas tardes a todos y todas y los que siguen este webinar que hace parte de otras iniciativas que se llevan a cabo en la Universidad Nacional de Colombia en el marco del lanzamiento de nuestro Instituto de Liderazgo Público. Hoy el tema que nos convoca es Cesar Equitativo y nos queremos concentrar en educación y territorios. Tenemos invitados 3 panelistas que en su trayectoria han tenido que ver con este tema y que han construido, digamos, reflexiones que nos van a compartir sobre equidad, sobre territorio y que ojalá podamos entonces aterrizar y concretar en el área de influencia de nuestra sede de La Paz de la Universidad Nacional de Colombia, en el Cesar, sur del Magdalena y sur de La Guajira. Los panelistas que nos acompañan en la tarde de hoy son Juan Carlos Ramírez Jaramillo. Él en este momento es el director de la oficina CEPAL Colombia. Es economista con una maestría en aspectos relacionados con desarrollo económico y social. Es académico también y ha trabajado temas como seguridad social, empleo, pobreza, desarrollo regional e institucional, gasto público, desarrollo tecnológico y pequeña empresa. Nos acompaña Ernesto Mejía de la Agencia de Renovación del Territorio. Ernesto es arquitecto, especialista en gerencia de entidades de desarrollo e innovación social, con maestría en gerencia de empresas sociales para la innovación y el desarrollo local y con experiencia en algunas de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET y de Adel Zapatosa. Y también Luz Amparo González Sandoval, ella es investigadora independiente, economista también, con especialización en planeación y administración del desarrollo regional, magíster en desarrollo, ambiente y economía, con experiencia con entidades públicas y con ONGs, y que ha trabajado directamente en algunas de las regiones, en particular varios proyectos de mucho interés en la serranía del Perijá. Nos convoca un tema que sin duda la pandemia nos ha dejado ver con muchísima, digamos, rigor, y es el tema de la equidad. Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, en la región más inequitativa del mundo, y eso tiene costos sociales muy importantes. Vemos, por ejemplo, cómo esas exclusiones históricas de una parte de la población que han estado vulnerables por su inclusión en educación y su inclusión en salud, entonces son los que más aportan en términos de morbilidad y mortalidad en la pandemia. Y por supuesto son, digamos, indicadores que a todas luces serían evitables si tuviésemos muchísima más inclusión en esos aspectos. Lo otro también es ver el Cesar. El Cesar es un departamento, por lo menos en términos de producción de Producto Interno Bruto, rico. A pesar de eso, no vemos esa riqueza, digamos, distribuida equitativamente. Vemos distancias muy grandes entre algunos pocos sectores que producen y un grupo muy grande de la población que tiene formas económicas muy precarias. También sabemos, por ejemplo, la importancia de la equidad en educación, y aquí pues voy a dar un toque de género, porque hay muchos estudios que muestran cómo la educación de la madre es un indicador de desarrollo en una región. Si la madre es una mujer educada, su familia tiene más probabilidades de salir adelante que si no es así. Y quiero mencionar también que en la sede de La Paz tenemos nosotros el primer ejercicio como Universidad Nacional de Colombia de admisión paritaria. Entran exactamente el mismo número de hombres y de mujeres y esta es una apuesta entonces por garantizar inclusión que históricamente no se ha dado.
Entonces, para que todos ustedes tengan una idea, nuestros panelistas harán primero una reflexión desde sus experticias y desde su conocimiento de lo que para ellos es equidad, cómo promoverla, cómo evitarla. Perdón, cómo promoverla y evitar la inequidad, vea usted mi lapsus aquí, pero me gustaría que nos centráramos en educación, y esto con el argumento de que se ha esgrimido en muchos escenarios y en la literatura, de que si nosotros garantizamos educación de calidad equitativa, hacemos una transformación muy profunda, y es donde el retorno de inversión sería el más alto. Entonces, vamos a darle la palabra a Juan Carlos Ramírez para que iniciemos, para que él inicie con su reflexión e iniciemos con nuestro webinar Cesar Equitativo, Educación y Territorio. Muy buenas tardes, un cordial, afectuoso, caluroso saludo para la vicerrectora Marcela, para Claudia, quien fue aquí la organizadora tras bambalinas de todo esto, por lo menos en mi caso, y para Ernesto, que nos acompaña, y espero que Luz Amparo llegue, y para todos los quienes nos escuchan, muchas gracias por la atención y gracias por la invitación y la organización. Mira, pues es muy poco tiempo, como siempre, o como me pasa con frecuencia, tengo más temas que los que allí alcanzamos a abarcar, pero voy a tratar de ser concreto casi que los titulares. Primero, educación son también, no son solamente las actividades docentes, que bien me encantan, y hice bastantes, pero es también la educación de la ciudadanía, es la construcción de conocimientos especializados, conocimientos compartidos, conocimientos comunes de la gente, también es eso. Bueno, estamos viviendo un accidente, un evento extremo. Digamos, esto no estaba, por lo menos para nuestra generación, pues obviamente para las más jóvenes que nosotros, con mayor razón, no estaba contemplado, no lo teníamos modelado, no lo teníamos ni siquiera, pues, digamos, entre los riesgos que tenemos para el crecimiento, para la vida, yo creo que el cambio climático estaba contemplado, pero algo como lo que estamos viviendo no lo conocíamos, no lo preveíamos, digamos. Puede que de pronto algunos en ciencia ficción y otros sí, ciertamente han hablado, pero pues, digamos no lo teníamos aquí. Entonces no tenemos un modelo, y diría que Colombia, con toda la diferencia entre lo local, lo nacional, las distintas visiones, ha logrado una cosa que a mí yo sí rescato, es que no hemos vivido en Colombia lo que vivimos por televisión, que se veía en el norte de Italia y los camiones del ejército recogiendo ataúdes en las calles, o lo que vimos por la televisión de Guayaquil, en Ecuador, la gente casi que deshaciéndose de sus propios muertos, tirándolos a las calles. Entonces, eso ya como un evento de dignidad, pues a mí me ha parecido muy bueno, porque digamos, si yo estuviera en una acción, en la toma de decisiones públicas, que son muy complicadas porque los dilemas son inmensos, además de las diferencias regionales, imagínense una institución que es el presidente cualquiera tomando una decisión para todo el país con toda la heterogeneidad que tenemos. Pero digamos, por lo menos ese punto yo lo rescato de lo que estamos viviendo. Creo que es también motivo de educación, de reflexión, de aprendizaje, en fin, por si se repite, y si no, incluso nos deja muchas enseñanzas a todos, como personas, como familias, como instituciones, como autoridades, como políticos, como científicos. Creo que en todas las dimensiones esto nos instala muchas reflexiones. Y creo que con todas las dificultades, si uno pudiera decir que la prioridad ha sido la vida o la atención de los enfermos, creo que yo también la habría puesto de primero. Con muchos costos económicos, y yo soy economista, digamos, ¿no? Ahora, el Cesar. He visitado el Cesar, en fin, pero aquí un poco unos elementos con base en unos trabajos que hemos hecho sobre competitividad regional. El Cesar es un departamento, es una región, es un territorio que tiene unas características de desarrollo, llamémoslo medio, y entre los medios está arriba, digamos, el grupo de los altos, entre los niveles medios de los departamentos colombianos.
Durante el boom de las materias primas, en los años 2000, digamos, del 2003 hasta el 2015, mejoró social y económicamente. Indudablemente, todos los indicadores lo muestran. Cuando vino el periodo de ajuste, desmejoró en lo social. Entonces, es un tema que no está suficientemente maduro, digamos. Hay progresos, pero ante ciclos económicos, y no se diga el que estamos viviendo, seguramente las desventajas o los rezagos sociales en conjunto son, digamos, es una debilidad de la región. Tiene un déficit en calidad, digamos lo que uno puede llamar como calidad, complejidad, diversidad, ¿no? Creo que en eso hay que, digamos, trabajar. Creo que en eso la Universidad Nacional tiene un papel extraordinario, ¿no? Porque ayuda a esa diversificación o a unas transformaciones más complejas de procesos, conocimientos, relaciones, etcétera, etcétera. Que es algo de que le falta al Cesar, que todavía está muy concentrado en los productos primarios, minería y agricultura con escasísima transformación. Y, sorprendente, lastimosamente, el Cesar, en un indicador que construimos sobre sostenibilidad ambiental, ocupa el último lugar en el país. No, yo no lo tenía tan presente en el país, o sea, está de malo entre los malos. Más allá de cualquier discusión obviamente interesante sobre cómo se mide y qué refleja eso, en fin, que refleja es que hay un problema y un desafío de marca mayor en el tema ambiental. Finalmente, digamos, como en el tema de un poquito de rasgos de diagnóstico, en un trabajo que hicimos sobre diferenciación social en las ciudades colombianas, Valledupar nos aparece como en un grupo que llamamos ciudades jóvenes. Jóvenes en muchos sentidos, jóvenes en el sentido de la configuración de su población, todavía una población en términos relativos frente a las otras ciudades del país mucho más joven, todavía con una pirámide, digamos, más densa en su parte inferior, pero también joven en logros sociales, pero también joven en capacidad institucional. O sea, ¿no? Necesita lograr más madurez y va en un proceso de lograr más madurez que se puede acelerar, ¿no? No es simplemente un tránsito ahí marcado y no se puede acelerar. Y siendo consciente de ello, con mayor razón. Es muy curioso, simplemente como tema de investigación, que en ese grupo de ciudades que llamábamos jóvenes, están también las otras ciudades, digamos, hermanas de la costa, de la región Caribe, perdón por la bogotanada, de la región Caribe, con Santa Marta, Montería y Sincelejo. Pues. Y viendo las curvas epidemiológicas de este evento, los comportamientos son muy distintos en Montería y Sincelejo, que están visto como apretados por estos días. En cambio, digamos, Valledupar está en una situación más tranquila desde ese punto de vista epidemiológico, y eso es muy interesante por las ideas que voy a comentar a continuación. Digamos, tenemos un dilema, para mí es un dilema especial entre lo que podríamos llamar el presente y el futuro, los derechos de hoy y los derechos del mañana, entre lo que la recuperación, digamos, o más bien la reactivación o la transformación. ¿Cómo pierden menos los que están más atrás? Entonces, en una discusión, si, claro, transformando las cosas, las que teníamos, que queríamos que ahora fueran distintas, que quisiéramos, y que muchas deben ser distintas, por supuesto, también, pero el esfuerzo de transformación, digamos, desacelera el proceso, digamos, de reactivación, de volverse uno como a recuperar de la caída en el camino y volverse a poner en el camino sabiendo que tiene que mejorar, no sé, su preparación física, la condición del camino, etcétera, pero que lo primero es recuperarse de esa caída. ¿Cómo se pierde menos? Es un tema que nos inquieta y obviamente va a ser una combinación de las dos, ¿no? Entre volver a poner la comunidad, la gente, las actividades económicas, la institucionalidad, la salud en un cierto camino que conocíamos, que queremos conocer, y otro que queremos transformar. Creo que hay va a aparecer unas... bueno, y aquí me parece muy interesante lo de la educación porque, miren, no es que haya estado trabajando en eso, pero
Bueno, además a los economistas nos interesa mucho, digamos, desde la perspectiva de la recuperación de la economía y de lo que significa la economía para los hogares, no solamente en la medición del Producto Interno Bruto y, en fin, tratar de estabilizar, encontrar y estabilizar ingresos. Por eso es tan importante aquello de mantener el tejido empresarial, más allá de las empresas mismas, porque es el mejor mecanismo para mantener los ingresos de los hogares. Puede ser que sean menos, ¿no? Puede ser, pero que haya, digamos, una continuidad en ese sentido. Lo otro es, bueno, decía que esta recuperación va a ser lenta, pero, y yo debo decir que incluso mis primeras apreciaciones son muy diferentes a las de hoy. Yo pensé que esto iba a durar 20 días y hacíamos el confinamiento y luego salíamos otra vez para el estadio, para el trabajo, para las vacaciones y para los seminarios y todo esto, y resulta que no. Entonces esto, digamos, incluso para, no digo, para personas, o sea, nos ha sorprendido un poco a todos la magnitud, además, del problema. No fue un deslizamiento pequeño, sino que fue la montaña y casi que la cordillera la que se ha ido deslizando. Entonces, la recuperación va a depender, yo creo que debemos ser conscientes que va a ser lenta, pero va a ser muy importante entonces la calidad de esa recuperación, si es robusta, si es creíble, si es legítima, si es confiable, si es solidaria, en fin, porque eso va a ser muy importante. En cuanto a la educación, y si tenía preparado específicamente, creo, a mí me preocupa es que, digamos, así como pienso que ya no se recuperó, digamos, pero la plata en economía que no se recuperó, pues se perdió, ya se perdió. Y ahora tenemos una distinta base y vamos a tratar de volvernos a poner allá en términos de cantidad de riqueza, en fin. Pero en educación, yo creo que, y ustedes lo sabrán mejor que yo, en la universidad, no se puede dejar que las personas que están en ese ciclo educativo se les cree este bache. Pues sí, es que ha creado baches, ahí habrá discusiones, y hay, bueno, discusiones por regiones, por conectividad, por estrato social, por acceso, por etcétera, etcétera, por preparación de los docentes para este tipo de actividades que, ¿no? Aquí nos toca reinventarnos. Entonces, que no se genere eso que que Marcela, la vicerrectora, podría expresar, creo, mejor la histéresis, es decir, una histéresis negativa, un cambio en la ruta hacia irrecuperable, que marque esos rezagos, esas deserciones educativas que, si no quedó bien fundamentado en cierta parte de matemáticas, pues la imposibilidad de seguir para cierto tipo de formaciones que lo requieren, etcétera, etcétera, ¿no? Pensar un año más, 6 meses más de educación que compense, que enriquezca, que transforme y que no sé qué, para los que puedan, para los que quieran, con financiamiento público, con alianzas público-privadas, en fin, sería una cosa extraordinaria, porque además sería enriquecer y reconocer eso como un valor, porque es que en la educación como no se pierden, como no hay heridos, digamos, ¿no? Entonces parece que no estuviera perdiendo. Y creo que hay que hacer eso evidente, visualizar. A ver si alcanzo 2 o 3 ideas para no alargar mi tener. Creo que en las transformaciones, claro, hay que transformar, ¿cierto? No nos pasó esto para nada, socialmente. Líneas, no voy a decir como propuesta, sino líneas en las que yo veo que a escala local, a escala nacional y universal, va a haber cambios y una oportunidad de reflexionar los cambios. Yo no hablaría del cambio de modelo, me parece porque eso es una revolución, un cambio de modelo, ¿no? Pero cosas dentro de un modelo transformado. El rezago del CESAR en ciencia y tecnología, tal vez no lo dije antes, es inmenso, es casi como el ambiental. Es casi como el ambiental. Bueno, ahí hay un desafío grande porque las transformaciones requieren ese aporte para luego ese aporte de la reflexión, de pensarse, ¿no? Que eso es la ciencia y las técnicas y con todas sus expresiones. En eso hay un desafío y el CESAR tiene el desafío de, digamos, como ven por allí, la economía post-carbón, o poscarbono, eso creo que es bien, ustedes saben más lo que ha sido positivo, lo que ha sido negativo del carbón para la región. Tiene que venir con una reinvención, llamémoslo así, yo no sé, del agro, pero de lo rural. Y
de los procesos agroindustriales, de la cosa verde, ¿no? Del agua. Creo que allí creo que hay sensibilidad política, humana, académica, para que los temas verdes progresen, ¿no? Por lo que hemos vivido todos en lo personal, cada uno, hasta los que vivimos aquí en la mitad de las ciudades más aglomeradas, hasta cuando hemos visto escenas internacionales, animales en las calles, etc. Hay una revalorización de lo rural, porque hay una revalorización de lo, digamos, va a haber un castigo a las aglomeraciones. Entonces, cómo inventarnos, cómo generar actividades económicas y sociales y culturales en medios no tan aglomerados, para hacer una vertiente. El ecoturismo, por ejemplo, es una actividad privilegiada. El hecho del Valledupar, de ser una capital provincial, ¿no? En el sentido que aglomera, que es la referencia para una provincia o un conjunto de provincias muy grande, unas características de desarrollo muy particulares a Bogotá, a las otras, digamos, muy particulares frente a las otras ciudades, no a Bogotá, sino frente a otras ciudades. Tiene que desarrollar un conjunto de ofertas diverso para ese conjunto de provincias que tiene a su alrededor. Vienen todos los temas de TIC, de telecomunicaciones, informática, en fin, todos los temas computacionales. Salud, obviamente, se nos hace evidente que el sistema tiene que tener por lo menos un ajuste. Los temas de cuidado como un valor social, ¿no? La sociedad, ¿qué temas de cuidado va a asumir como sociedad, ¿no? El transporte y la movilidad, pero además del transporte y la movilidad, de pronto no lo sentirán tan intensamente en Valledupar, pero la relación entre habitaciones, lugares de trabajo, los costos empresariales que van a asumir, ¿no? La empresa ahora van a decir, no, nosotros necesitamos todo este espacio, ¿no? Ustedes en su casa paguen allá internet y arréglense en el cuartico donde puedan, en fin. Pero el espacio va a adquirir ahora una connotación especial en sentido económico, en sentido de bioseguridad, o no sé cómo llamarlo, el espacio público, el espacio privado. Yo creo que se pueden hacer cosas de innovación ahora y de sostenimiento, digamos, de trabajadores populares de poca calificación con mejoramiento de los espacios, incluso de los espacios privados, porque pues familias de 4, 5, 6 personas sobreviviendo en esta pandemia en 60 metros cuadrados, pues no me los imagino. Yo sería uno de los primeros que de pronto habría violado el confinamiento. O sea, pero el espacio como un elemento social y económico. Van a cambiar entonces muchos estándares y precios relativos. Los temas de telecomunicaciones van a ser cada vez más importantes en la canasta de consumo, incluso básicas, ¿no? Tendremos que cambiar concepciones y instrumentos sobre la informalidad. No, más allá de muchas cosas que podríamos discutir sobre la informalidad, es porque las personas que han estado en la formalidad, incluso más allá de ser pobres o no ser pobres, digamos, estar allí en algún grupo de los estratos medios, no tienen un reconocimiento social productivo, ¿no? Incluso a veces los campesinos lo tienen más por la tradición del banco agrario y las humatas en los municipios, pero el pequeño empresario no tiene o el pequeño empresario solo, ¿no? Muy informal, no tiene ese reconocimiento. Entonces, bueno, ha habido innovaciones con esto del ingreso solidario, pero es algo que se debe, digamos, tratar de pensar, incluso porque así pueden ser las cosas. Esta informalidad que vivimos y tan ingrata para muchas cosas puede ser una vía de recuperación ahora, porque recuperarnos para adquirir un estatus formal puede ser más difícil que aprovechar canales o ingeniarse canales informales que vuelvan a la recuperación. Bueno, termino diciendo que para la recuperación necesitamos muchas alianzas, que sean creíbles, que sean legítimas. No necesitan la que sea de todos, no necesitan las que alcancen los mayores impactos, necesitan aquellas que realmente generen acuerdos, generen posibilidades, que generen visiones de esos territorios. Estamos además unas alianzas muy interesantes para construir un escenario como el universitario, porque necesitamos unas alianzas intergeneracionales, amigos alumnos o amigos jóvenes, ¿no?
Nosotros, digamos, esta generación que ustedes ven aquí de profesores, más o menos estamos pagando con el pago de la deuda externa del país, todo eso, estamos pagando la urbanización que se hizo en los años 60 y 70. ¿No? Y incluso la que todavía se requiere hacer en términos de servicios públicos, incluso de universalización de la educación prácticamente, con todos los problemas de calidad, pero esos esfuerzos. Ahora estamos viviendo un momento, digamos, como de un accidente, como una incapacidad de un año. Eso, digamos, socialmente y sobre todo porque creo que el esfuerzo tiene que ser diferido en el tiempo para que sea, digamos, sostenible y además de bases de confianzas, que ese es otro tema ahí, aquí para los psicólogos sociales. Hay que construir certezas sociales, ¿no? Porque la incertidumbre es muy mala para todo, es muy mala para las personas, para los hogares, para la planificación pública, para la empresarial. Imagínense uno no tener siquiera algún escenario con algún grado de certeza para planificar su inversión, su expansión académica, institucional, etcétera, etcétera. ¿No? Un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya empezamos aquí a escuchar las reflexiones y ciertas categorías. Interesante la presentación de Valledupar como una ciudad joven y de pronto no con los indicadores deseados, pero con un potencial enorme si se alinean bien ciertas propuestas. También como un eje de conexión entre el norte del país y el interior. Y por supuesto entonces todo lo que hemos visto, todas las preguntas que salen en este momento ante una contingencia como la de la pandemia, de transporte, movilidad, conectividad y la exclusión, propone algo que no hemos conversado, pero que es interesante, y es de pronto ampliar el periodo del grupo de estudiantes para garantizar que lo que se esperaba construir de conocimiento en esos estudiantes. Entonces, digamos, esa es una reflexión que como universidad tomamos y que debemos entonces valorar con juicio. Vamos a darle la palabra al señor Ernesto Mejía para que nos cuente desde su perspectiva qué es para usted el Cesar equitativo y esta apuesta por educación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero darle las gracias a la Universidad Nacional por esta invitación y también agradecerle todas esas palabras que Juan Carlos comentó, me parecen edificadoras. Hay muchas reflexiones que tenemos que hacer alrededor de algunos temas que son verdaderamente importantes para el territorio. Yo voy a centrar mi participación en el centro del departamento del Cesar. Lo voy a hacer porque es un territorio que conozco muy bien y precisamente quiero hablarles un poco, digamos, de la parte de diagnóstico para posterior hacer algunas reflexiones, digamos, en torno al tema educativo. Cuando hablo del centro del departamento del Cesar, hablo precisamente del complejo cenagoso de la Zapatosa. Él está compuesto básicamente por 4 municipios más el Banco, que es el último del Magdalena, con una población cerca de los 187,000 habitantes. Solamente 2 municipios, lo que es Tamalameque y el municipio de Chimichagua, tienen la población rural es mayor a la población urbana y tiene un índice de pobreza multidimensional impresionante. Mientras nosotros, el índice en Colombia está en 19.6, cifras del DANE del 2018, y el Cesar 33.2, el municipio, digamos, de menor índice de pobreza multidimensional es Chiriguaná con el 41.3, Chimichagua con el 52.5, es decir, estamos supremamente altos en torno a esta situación. Y cuando uno habla precisamente de los temas de equidad territorial, se supone que es un espacio donde debe haber un tema de equidad, un espacio geográfico que aseguraría todo el tema de
de las condiciones mínimas de servicios públicos, empleo y diversas ventajas de la vida en sociedad que hoy no la tenemos. Y hay un tema muy importante que va ligado del tema de la equidad territorial, que tiene que ver con la educación. Digamos, la educación, el acceso a la educación en igualdad de oportunidades es la base fundamental a partir del cual muchas personas pueden insertarse a la vida laboral, pero se encuentra básicamente que la educación es la barrera más antigua que existe en torno al logro de la equidad territorial o inclusive a la misma equidad social, sobre todo en aquellas, digamos, en aquellos grados ya de profesionales, técnicos o tecnólogos, como realmente quiero demostrarlo lo que está sucediendo en nuestro territorio. Yo tomé, verificando un poco, dos índices muy importantes que tiene el DANE. Uno de ellos tiene que ver con el nivel educativo más alto alcanzado por las personas en territorio. Y me doy cuenta básicamente que el 79% de los habitantes de nuestro territorio están entre la primaria y la media incompleta. Y solamente entre técnicos a posgrado tenemos el 9.62%, que equivalen a 10.320 personas, que es equiparable, esta población es equiparable a la que nunca ha recibido educación. Tenemos más de 10.181 personas en el territorio que nunca pudieron ir al colegio. Entonces, comparando digamos, la brecha grande que existe hoy en nuestro territorio en el tema educativo es impresionante. Y si nos vamos, por ejemplo, a los indicadores de calidad en las pruebas saber, de los 25 municipios nuestros, tres nuestros del complejo cenagoso de La Zapatosa son los primeros, pero de abajo hacia arriba. Es decir, Tamalameque, Chiriguaná y Chimichao en el tema de matemáticas están ocupando los lugares más bajos en calidad de prueba saber de matemáticas. Y si nos vamos en lectura crítica, lo mismo también. O sea, estamos en los tres primeros, pero de abajo hacia arriba. Entonces es impresionante la brecha grande que nosotros tenemos en el territorio. Yo digamos, siento que hoy la presencia de la Universidad Nacional en el Cesar y en todo nuestro territorio es de suprema importancia, porque si bien es cierto, y lo he sentido hasta familiarmente, la Universidad Nacional ha sido el espacio, digamos, donde muchas personas se han educado de nuestro territorio. Se necesitaba realmente que hoy la presencia de la universidad fuera física en nuestro territorio. Hay que buscar, Juan Carlos lo comentó, ese tema de alianzas. Necesitamos definitivamente ampliar el número de estudiantes y sobre todo como un gesto, digamos, diferenciador por toda la estadística y que yo les acabo de decir, los gobiernos debemos buscar en cierta manera la posibilidad de que más estudiantes del territorio nuestro puedan ingresar de manera diferenciada a las aulas, no solamente de la Universidad Nacional, de otras universidades públicas que tenemos acá en el departamento, y es muy importante realmente que se pueda haber esa posibilidad diferenciada. Ese tema educativo para nosotros es supremamente importante, pero hay un tema mucho más grande que puede ser, digamos, equiparado con el tema educativo, que es lo concerniente a la reactivación económica del territorio. Ese es un tema que también Juan Carlos lo tocó cuando hablaba del tema de las TIC, del tema del ecoturismo, hablaba del tema
que me pareció muy interesante, el tema de espacios innovadores. Y hay un tema al cual yo quiero dedicarle un pedazo de tiempo, que es el tema de la informalidad. Es decir, hasta que el Estado colombiano no reconozca que la informalidad está presente en cada una de las actividades económicas de este país, nosotros no vamos a poder salir adelante. Es decir, el Estado debe reconocer y tiene que proponer una política pública alrededor de esta cantidad de personas que viven en la informalidad. Nosotros en el ámbito, digamos, local, le llaman a eso el rebusque. A mí a veces me da cierta situación el hecho de que se hable del tema del rebusque cuando una persona ha vivido 20 y 30 años del rebusque y ya con ese rebusque precisamente ha podido educar medianamente a sus hijos, ha podido construir una vivienda humilde, tiene cómo vivir, tiene cómo comer, no dignamente, pero lo tiene. Entonces, eso no puede ser un rebusque, es una forma de vida y el Estado al final debería entrar a reconocerlas. Nosotros, digamos, como para ir proponiendo cosas, el Estado debería impulsar, y ya hablando de políticas públicas, debería realmente impulsar una ley de economía social que pudiera establecer un marco jurídico y mecanismos de fomentos a corporaciones y asociaciones y entidades asociativas que no son reconocidas realmente por la ley 454. Y hay un tema bien importante que lo viví yo desde el ámbito de alcalde local, de alcalde de un municipio de sexta categoría, que es que el recurso que menos, es decir, el recurso, digamos, más mínimo que llega a los municipios, precisamente es para fomento al empleo y fomento al tema agropecuario. No es comparable, por ejemplo, la ley que creó el Sistema General de Participaciones. Yo pienso que ya es hora de que se vaya revisando. No es posible que pongan el tema del fomento al empleo y el fomento precisamente a la reactivación económica de los municipios en un lugar último, como si no fuera una de las cosas principales en la agenda de un gobernante municipal. Nosotros entendemos el tema de agua potable, entendemos el tema de educación, entendemos el tema de saneamiento básico, pero este tema de la reactivación económica y de la creación del fomento al empleo debería ser una agenda muy particular del Estado y de los gobiernos departamentales y los gobiernos locales. Y por último, es un llamado de atención muy cordial y muy respetuoso a aquellas personas que tienen la posibilidad de trabajar todo el tema de las herramientas de planificación territorial, sobre todo las regionales. Es decir, este tipo de estadística que yo les aclaro, que yo acabo de comentarles sobre el tema de educación, deberían reflejarse en alternativas en los diferentes planes de desarrollo y alternativas diferenciadoras. Pero digamos, el tema diagnóstico en los planes de desarrollo están básicamente como un argumento más, un tema, digamos, por escribirlo, pero cuando tú te vas ya al tema estratégico como tal, tú no ves reflejada casi respuesta a ese tema diagnóstico que hoy el DANE y muchas entidades se han encargado de facilitarlo un poco más. Y por último, y también en torno al tema de lo que Juan Carlos comentaba sobre el tema de alianzas, con la universidad precisamente estamos intentando que los municipios del centro del departamento del Cesar comiencen a ver este tema no como una situación de corto plazo. El tema de educación y el tema de reactivación económica es un tema a largo plazo que muy difícilmente
cabe en la lupa de los 4 años de un alcalde. Por lo tanto, se deben crear esquemas asociativos territoriales que vayan pensando en un tema mucho más abierto, en mucho más de tiempo, y aprovechar todo este tema que en este caso nuestro territorio realmente tiene. Nosotros somos un territorio, digamos, atravesado por línea férrea, atravesado por la carretera nacional más importante que tiene Colombia, con aeropuerto en el Banco Magdalena, tocado tangencialmente por el río Magdalena. Tenemos una ciénaga de Zapatosa supremamente importante para el tema del ecoturismo, para el turismo comunitario, el turismo cultural, y esas cosas tenemos que aprovecharlas, pero muy difícilmente en un plan de desarrollo municipal a 4 años se logra este tipo de apuntalamiento. Nos toca definitivamente trabajar en los esquemas asociativos territoriales con una visión mucho más a largo plazo y una visión estratégica mucho más clara. Era mi intervención. Ernesto, muchísimas gracias. Miren cómo hemos visto ya con 2 de las intervenciones las inequidades dentro del mismo territorio en el que estamos concentrando. Unos indicadores diferenciales que distancian a Valledupar, lo urbano, de lo rural y de ciertas áreas de esa ruralidad. Vamos a darle la palabra a nuestra tercera panelista, Luz Amparo. Ella tiene una experiencia muy interesante y proyectos específicos en otra región también del Cesar, y entonces aquí queremos escuchar su reflexión sobre equidad, sobre territorio y si puede también considerar educación en esa tríada que hemos propuesto. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Va a ser realmente voy a enfocarme sobre los conflictos de la tierra en la Serranía del Perijá y cómo esos conflictos de una u otra forma afectan directamente los derechos de las comunidades. El departamento del Cesar posee grandes complejidades en términos de su ordenamiento ambiental y territorial. Nos encontramos con figuras de ordenamiento que hoy en día están determinando la permanencia de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y algunas comunidades afrodescendientes en las zonas mucho más medias y planas del departamento. Esto nos llevó como a realizar una investigación al interior de la Serranía del Perijá para analizar cómo el Estado está haciendo sus procesos de ordenamiento y organización de territorio y centrarnos en 3 aspectos que vamos a tocar en este foro. Lógicamente la investigación es mucho más amplia, pero vamos a tocar 3 aspectos que me parecen fundamentales frente al tema de derecho. 1, la relación jurídica con la propiedad y básicamente la formalización de la propiedad rural en la Serranía del Perijá. 2, los conflictos por el uso en la Serranía del Perijá. Y 3, los conflictos interétnicos que en los últimos tiempos han sido mucho más profundos, específicamente en la zona norte del departamento, entre pueblos indígenas y comunidades campesinas. Para ello, vamos a analizar algunas figuras de ordenamiento que están en el departamento del Cesar y que poco se profundizan. De hecho, consideramos muchas veces que la academia a veces está muy lejos de esas figuras de ordenamiento. Y es tan importante que comprendamos realmente cómo está el departamento y cuáles son las limitaciones y las potencialidades que tenemos frente a todas las riquezas ambientales y las ventajas comparativas y competitivas que tenemos. La primera figura que vamos a analizar es la Reserva Forestal de Ley Segunda del 59. El departamento del Cesar tiene aproximadamente 2.400.000 hectáreas, de las cuales 640.000 hacen parte de la Reserva Forestal de Ley Segunda del 59. Es decir, estamos hablando de que más o menos el 30% del área del departamento está impactada por la Ley Segunda del 59, con una connotación diferente a las otras zonas del país. La Reserva Forestal del Cesar no solo está impactada la Reserva Forestal del Cesar no solo tiene un impacto, hay 3 tipos de impactos. Aparece la zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones y en la zona norte, la zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto lógicamente quiere decir que hay 3 procesos de zonificación diferentes y con connotaciones propias. Si revisamos en términos de polígonos, nos encontramos con que la reserva forestal más o menos estaría entre la costa 200 y los 2.900 metros sobre el nivel del mar.
en este sentido. Casi hablamos de que el 90% de la serranía del Perijá está impactada por la reserva, y esto tiene algunos efectos que quisiéramos analizar. Primero, la reserva forestal de ley segunda del 59 tiene un 92% de ocupación. Es decir, toda la reserva está ocupada por campesinos y pueblos indígenas que históricamente han estado en el territorio. Y no vamos a hablar de 30 años o 40 años en el momento en que se estableció esta norma. Estamos hablando de 80, 90 años. Son tradiciones, una ocupación y una tradición. Han pasado ya generaciones, 2, 3 generaciones que están allí ubicadas sobre esa reserva forestal, y que consideran ellos es su tierra, es su sueño, es su planificación de vida. Pero también la reserva forestal de ley segunda del 59, donde está toda la serranía del Perijá, tiene una explotación. Tal vez una explotación no acorde a las condiciones ambientales y de uso que debería tener, pero está explotada. Vamos a analizar el tema sobre los impactos sobre la formalización de la propiedad. Como dije, esta reserva forestal, quienes están realmente allí dentro de esta reserva están campesinos y pueblos indígenas víctimas del conflicto armado y en procesos de retorno. Y no decimos que están retornados, porque los procesos de retorno, a pesar de que empezaron más o menos en el 2004, aún no se han finalizado. Y hoy encontramos una serranía casi desocupada. De hecho, para hablar de procesos productivos y desarrollo productivo en la serranía del Perijá, encontramos que la mano de obra es absolutamente escasa. Y es muy común que se hable del hombre solo en la serranía del Perijá. Es decir, los procesos de desplazamiento forzado dejaron a las mujeres y a los jóvenes en los centros poblados, y quienes se están devolviendo a sus fincas, tal vez transitoriamente, porque realmente no hay mucha presencia total en la serranía, han sido los hombres. ¿Cuáles son esos impactos sobre la formalización de la propiedad? Como dije, estas personas que están allí y que históricamente han estado y que son tercera y cuarta generación, están viviendo sobre baldíos del Estado que además los consideran inadjudicables. Y eso es absolutamente nuevo para la gente. Si revisamos cuándo la gente entendió que estaba sobre baldíos del Estado inadjudicables, estamos hablando del año 2010, 2012, cuando se crea la Mesa Departamental de Tierras y se empiezan a dar procesos importantes a nivel de tierras, y la gente empieza a solicitar la formalización de sus tierras, citando que le formalice si esas tierras son del Estado. Claro, para la gente la sorpresa es grandísima. Estamos sobre tierras del Estado que en cualquier momento pueden ser ocupadas o explotadas por el Estado. Y estamos ante cambios políticos importantes que de una u otra forma están generando una incertidumbre total en las comunidades campesinas. Si revisamos un poco el análisis jurídico catastral de esos territorios, encontramos que del 100% de esas familias que están ubicadas sobre la serranía del Perijá, solo el 3% tiene una escritura pública. Y esa escritura pública, el 99%, tiene una falsa tradición. Lógicamente, expidieron escrituras públicas después de haber sido considerada esa zona como una reserva forestal de ley segunda del 59, donde no se podía hacer. Sin embargo, el INCOR en su momento admitió dificultades en los sistemas de información geográfica. Del resto, ningún tipo de impacto frente a posibilidades de acceso a crédito, incluso a inversión estatal. Allí, digamos que se presenta la primera dificultad frente al tema de tener la claridad jurídica con su tierra donde han habitado y han sido explotados. Básicamente, esto no garantiza los derechos de la población. Podemos decir que esta situación está generando que y yo lo afirmo claramente, que las familias y las personas que habitan en la serranía del Perijá en ese momento se han considerado sujetos sin derecho. Y son sujetos sin derecho cuando revisamos, por ejemplo, el índice de calidad 15 en una escala de 0 a 5 sobre familias que están ubicadas en la reserva forestal. En una escala de 0 a 5, el índice de calidad básico es 0.4 para familias ubicadas sobre la reserva. Es decir, no tenemos formalización de la propiedad, no hay inversión en bienes públicos, mucho menos en desarrollo productivo, y no hay procesos de restitución, que es un elemento determinante por la condición de víctima y de retornados que tienen. Quería como desarrollo productivo, porque está realmente directamente relacionado con el tema educativo. La Reserva Forestal de Ley Segunda del 59, como son baldíos del Estado, impide al Estado hacer inversiones en el sol. Puede hacer algún tipo de adecuaciones, algún tipo de dotaciones, pero no hacer procesos, no hacer construcciones, no intervenciones que de una forma afecten el medio ambiente. Cualquier acción que el Estado realice sobre bienes públicos debe tener unos permisos especiales que de una vez casi que impiden la posibilidad de pensar en un plan de desarrollo para la serranía del Perijá, porque lo hemos intentado y no se ha podido. La inversión en bienes públicos y en desarrollo productivo para la serranía del Perijá
realmente queda en manos de las posibilidades que tenga la cooperación internacional. Sin embargo, ha habido otro desarrollo normativo frente a posibilidades para las entidades públicas. Sin embargo, los miedos aún de las entidades, de las administraciones municipales y de los gobiernos departamentales de inversión en ese territorio son grandes, porque perfectamente pueden tener problemas jurídicos frente a la apuesta de los recursos públicos allá. Ahí inmediatamente estamos hablando de procesos asimétricos y de desigualdad frente a las posibilidades de derecho de la gente. Frente al tema de restitución de tierras, pues lógicamente se esperaría que estas zonas fuesen microfocalizadas por los procesos de restitución. Específicamente se vieron, digamos, al inicio de toda la ley 1448, la ley de víctimas, estas zonas se microfocalizaron, pero luego se volvió al análisis del ordenamiento y se encuentra en reserva forestal, y esto significa que el Estado no puede hacer restitución sobre predios que son del mismo Estado. Entonces la gente queda absolutamente por fuera también de esos procesos de restitución de tierras. Ellos se consideran no viables para el Estado, y realmente es así. Cuando revisamos la inversión frente al temas específicos como alianzas público-privadas, que son de reactivación productiva de los territorios, encontramos que la zona no es objeto de ese tipo de proyectos. Pares no es objeto de este tipo de proyectos. Ministerio de Agricultura, Agencia de Desarrollo Rural, perdón, no pueden hacer las inversiones porque están en reserva forestal. No pueden, y esa es la única razón. Entonces es un tema definitivo para el desarrollo productivo necesario. Estamos hablando del 30% de su territorio. Y en términos generales hay que buscar soluciones, porque tampoco se puede quedar con los problemas. Y las comunidades de la Serranía del Perijá han buscado soluciones. Y han sido interesantes, pero no han sido retomadas. En el año 2012 se creó la Mesa Regional Campesina del Perijá con una agenda estratégica, y la agenda estratégica estaba centralizada en poder avanzar en los procesos de formalización de la propiedad. Buscaron los elementos jurídicos y formales e institucionales para poder avanzar, ya que las soluciones de hecho para ellos solo generan miedo por todo lo que ha sido la historia del conflicto no necesario. Y la norma es clara. La reserva forestal de ley segunda 59 se puede sustraer, y está las metodologías y las herramientas para la sustracción. Las comunidades campesinas definieron hacer la aplicación de la resolución 293 del 98 para poder sustraer su territorio y convertirla en una zona de reserva campesina tal y como lo planteó la ley 160. Todo esto ha sido un conflicto, porque las dos figuras están absolutamente, entre comillas, tal vez satanizadas. Tanto la sustracción para algunos sectores es acabar con la reserva, y la conformación de la reserva campesina es darle espacio a los grupos insurgentes. Entonces, la gente se queda sin soluciones. Bueno, finalmente, lo que quisiéramos pues, plantear es que esas rutas que las comunidades campesinas plantearon se inician en el 2012, y hay una respuesta interesante del Estado, del Ministerio de Ambiente. En el 2012 se abre todo el proceso de sustracción de reserva forestal, y en el 2014 la conformación de la zona de reserva campesina. Pero el mismo Estado, con el auto 129 del 2018, le cierra la posibilidad a estas comunidades, con un trabajo absolutamente importante, de poder hacer una realidad sus sueños, de sustraer, conformar una reserva campesina y formalizar sus tierras y ser sujetos de derecho. Cierra esas posibilidades a través de la emisión de la sentencia 713 del 2017, donde le da la orden a la Agencia de Desarrollo Rural que por favor delimite cuál es el territorio ancestral del pueblo Yucpa de acuerdo a una de sus solicitudes, y todo este territorio está enmarcado en esa sentencia, y la sentencia claramente dice que hasta que no se delimite eso hace 3 años, no se pueden hacer procesos ni de sustracción, ni de conformación de reserva campesina, ni de formalización de la propiedad, y el proceso se queda estancado. Y ellos siguen como hace N años, después de un esfuerzo grandísimo. Solamente quiero poner un elemento importante, y vamos a hablar de temas de asimetría. Los procesos de sustracción de reserva forestal para economía campesina en el departamento del Cesar solamente se han dado en una área muy pequeña, que luego tal vez no vamos a alcanzar, creo. Vamos a revisar hacia el norte del departamento. Pero los procesos de sustracción de reserva forestal que se han dado en el departamento del Cesar, que es más, son el 60% de la reserva que inicialmente había, se han hecho para adjudicación de terrenos para conformación de resguardos indígenas y para la minería. Así las cosas, el proceso de sustracción que la Mesa de
que la Mesa Regional Campesina del Perijá realizó con el apoyo del PNUD y el apoyo del INPODER en el año 2012 durante todo este periodo hasta el 2018, costó 1.200 millones de pesos en estudios de alta calidad y de los mejores estándares a nivel nacional como fue calificado. 1.200 millones de pesos, sin embargo, no se ha dado una respuesta positiva por la sentencia 713. Una sustracción para el tema minero no vale más de 500.000 pesos en trámites. Ahí veo las primeras asimetrías y las dificultades para que las comunidades campesinas puedan tener y acceder a los derechos fundamentales que tienen frente al tema de la inversión del Estado y lógicamente la educación como un elemento fundamental de desarrollo. Voy a dejar ahí en términos de acceso a tierras y conflictos por temas de formalización. Cuando revisamos el conflicto por uso de la tierra, empezamos a ver que la serranía del Perijá, hicimos un plan de desarrollo para la zona de reserva campesina de la serranía del Perijá y encontramos que la principal actividad económica que ellos plantean es la ganadería. Para ellos la ganadería es su principal actividad económica. ¿Cómo es la ganadería en la serranía del Perijá? La ganadería en la serranía del Perijá, primero, digamos, una actividad que así como está planteada que no debería hacerse por uso y por restricción de uso. Sin embargo, allí no hay institucionalidad. La principal actividad económica es la ganadería y la ganadería versus la UAF, la Unidad Agrícola Familiar, y el análisis interno del sistema, como lo están planteando, son 4 vacas en 30 hectáreas. Esto es algo que le genera a ellos seguridad alimentaria y unos 3 pesos para poder atender sus necesidades diarias en términos de calidad de vida. Eso es lo que tiene la gente. Eso es lo que tiene la gente. Pensar en procesos de cultivos de cultivos de mediano y tardío rendimiento casi es imposible. Y la zona es la más apta para cultivos de mediano y tardío rendimiento. Hablamos de cacao, no sé, de café, etcétera. No es posible. Simplemente ¿por qué? Porque eso requiere o crédito o subsidio. Y ni hay ni crédito, porque los bancos no van a prestarle a comunidades los cuales tienen un documento de sana posesión o una carta de venta. E inversiones por parte del Estado es imposible, o subsidios por parte del Estado es imposible, porque ellos no pueden invertir, las entidades territoriales no pueden invertir en zona de reserva forestal. Sin embargo, quería plantear las ventajas de la serranía del Perijá envuelta en la reserva forestal frente a 2 estudios que se hicieron y que son determinantes para la planificación productiva del departamento del Cesar. Estamos hablando del plan de ordenamiento de la propiedad rural en el departamento y el plan departamental de irrigación. Perdón, el plan de ordenamiento social y productivo de la propiedad rural en el Cesar y el plan departamental de irrigación. Son 2 ejercicios que se hicieron y que en ese momento, por ejemplo, el plan de ordenamiento social y productivo es la carta de navegación que tiene el Ministerio de Agricultura, que lo hace a través de la UPRA para poder determinar sus inversiones en el territorio. Básicamente, ¿qué buscaban estos 2 planes? Entender en el Cesar qué se podía producir, dónde se podía producir, cuánto se podía producir y cómo se podía regar, que era lo importante porque sabemos que acá otra de las dificultades es el tema del agua. En ese plan de ordenamiento se analizaron 10 cadenas productivas promisorias para el departamento. 4 cadenas de esas están en la serranía del Perijá. Estamos hablando del aguacatejas, estamos hablando del café, estamos hablando del cacao, estamos hablando del mango kit y hay algunas otras que tocan partecita de lo que es la serranía del Perijá, pero que también son áreas importantes. ¿Qué medía el plan de ordenamiento social y productivo de la propiedad? ¿Cuáles zonas tenían aptitud alta, aptitud media, aptitud baja y aptitud? La aptitud alta básicamente estaba relacionada con las mejores condiciones desde el punto de vista biofísico, socioeconómico, ecosistémico, y la media con condiciones importantes, pero con algunas limitaciones moderadas. La sorpresa es que tenemos un área supremamente importante, más de 380.000 hectáreas de reserva forestal que están en la serranía del Perijá, con aptitudes altas para el desarrollo de procesos agroforestales, que no van a afectar en ningún momento el tema ambiental y que por el contrario están generando desarrollo en esos territorios que son absolutamente campesinos. Sin embargo, esas 380.000 hectáreas de reserva forestal en la serranía del Perijá, con aptitudes y con condiciones de competitividad para desarrollar esas cadenas productivas, están trasladadas con 330.000 que aparecen excluidas por temas de ordenamiento ambiental y territorial. Y allí es donde encontramos solución, ahí es donde está el nudo de este proceso.
el ordenamiento ambiental y territorial y que no hemos querido como departamento profundizar para generar soluciones, está limitando la posibilidad de mucha gente. No hablemos de cuánta gente está ya metida en la serranía del Perijá y no hemos hablado del Cerro Nevado de Santa Marta. Entonces es un elemento fundamental. Mientras estos elementos no sean estudiados, no sean solucionados, el tema de los derechos, incluido la educación, es imposible pensar. Ningún joven se va a quedar en la zona rural. Nadie va a querer estar allá. Allí tenemos problemas de acceso a electricidad, de acceso a conectividad, las posibilidades. Ellos han visto que sus papás no avanzan. Trabajan 10, 11, 12 horas en sus fincas y no avanzan. Entonces, eso no es un referente para que los jóvenes se queden en el territorio y pensemos que este territorio pueda convertirse en lo estratégico y en un punto de economía campesina muy importante, no solo para el departamento, sino para el regional. Bueno, el otro elemento que estábamos considerando es el tema de los conflictos interétnicos. Frente a ese tema, nosotros hicimos un estudio específico en 30.000 hectáreas de la zona norte, municipio de Codazzi, donde se ha presentado pues, históricamente, pero se ha profundizado en los últimos años el conflicto entre comunidades campesinas y pueblo yupa. No podemos pensar que en 30.000 encontramos casi 11 figuras. Está pisando una figura y eso inmediatamente le encontramos una zona de reserva forestal de ley segunda con un acto administrativo. Encontramos una sustracción de área de reserva forestal de ley segunda con otro acto administrativo. Encontramos un área del sistema de páramos con un acto administrativo. Encontramos un parque regional natural con un acto administrativo. Encontramos 2 resguardos indígenas delimitados con actos administrativos. Encontramos una sentencia de restitución a favor del pueblo yupa con acto administrativo. Encontramos una sentencia de la Corte con una solicitud de ampliación de resguardo indígena yupa en términos del derecho a la consulta y al reconocimiento de la ancestralidad. Encontramos las nuevas áreas ambientales en un COMPES, encontramos la existencia de un bloque minero estratégico con títulos y solicitudes de explotación. Encontramos la solicitud de sustracción de reserva forestal enmarcada en la resolución 293 del 98 y encontramos la solicitud y conformación de una zona de reserva campesina. Todas esas figuras nos las imaginamos en un pedacito de tierra, nos imaginamos las figuras, es que unas están traslapadas con otras, es decir, mientras el Estado daba órdenes frente a un territorio, inmediatamente salía otra contraorden y la Corte Constitucional falló sobre todo ese territorio y en ese momento la gente que está ubicada en no tiene salida, los campesinos no tienen salida. Aquí encontramos de esas 30.000 hectáreas, el 100% está intervenido, porque cuando hacemos el traslape, la sentencia 713 de la Corte Constitucional cubre todo el área. Segundo, los procesos que se dieron de ordenamiento, en los cuales se hicieron la sustracción de reserva forestal, que es la única que se da para que la economía campesina, determinaron que una parte de esas era para los resguardos indígenas y otra parte para los campesinos. Los resguardos indígenas se limitaron, pero en los territorios de los campesinos no se terminó el proceso y quedaron sin escritura, es decir, no se formalizó la propiedad y en ese momento ellos no tienen elementos para poder hacer procesos de reclamación frente al tema de la formalización. Y nadie se quiere meter allá por todos los conflictos interétnicos que están allí. De hecho, la cooperación internacional tiene toda la intención de estar allí, pero las connotaciones y los efectos políticos que tienen meterse en ese proceso de formalización, incluso con derechos en esos territorios, es bastante complejo y nadie quiere estar allí. Otros elementos que se han dado y que son importantes analizar y es importante que la academia empiece a revisar el marco de los derechos de los campesinos. Considero que sí hay asimetrías establecidas claras frente al tema de los derechos. La única figura que se considera que está establecida en la norma frente al tema de los derechos de los campesinos con sus tierras en la zona de reserva campesina y el debate nacional que se ha dado frente a la reserva campesina. Los procesos de reserva campesina se pararon al interior del INCODER y lógicamente van a pasar a la Agencia Nacional de Tierras. ¿Por qué se pararon? Porque hay una estigmatización. Y ya no voy a repetir aquí los diálogos y las discusiones que se daban a nivel nacional frente a esta figura. Pero es la única ruta jurídica que está establecida para la reivindicación de los derechos sobre la tierra. Versus... yo no estoy aquí comparando, pero hay un desarrollo normativo mucho más fuerte, donde tienen mucho más de donde cogerse los pueblos indígenas, y en ese sentido casi queda que a disposición de los pueblos indígenas decisiones sobre el territorio, especialmente en esa zona donde nosotros estamos analizando los conflictos sobre la tierra.
¿Qué pasa con el tema de la sustracción de la reserva forestal? La sustracción de la reserva forestal es absolutamente válida también, sobre todo cuando se han hecho procesos de explotación al interior del territorio. El mismo Ministerio de Ambiente, en el proceso de zonificación, establece 3 categorías A, B y C. La categoría A son las en las cuales no se puede intervenir, son las de mucho con temas de páramos, con nacimientos, pero las categorías B y C son totalmente posible realizar agroforestal. Sin embargo, la imposibilidad de la formalización disminuye las posibilidades también de poder desarrollar esos territorios con esas posibles economías interesantes para esas familias que están allí. Hay títulos y solicitudes mineras. Más solicitudes que títulos mineros, pero también hay un bloque, que en ese bloque estaba por cualquier momento activarse. Y eso también tiene una connotación especial sobre la permanencia de los campesinos en su territorio. Los elementos que hay que revisar, y si los campesinos que estén ubicados allí no tienen ninguna relación jurídica con la propiedad, básicamente pueden ser desplazados en cualquier momento. Un favor, es que la idea ahora es abrir, digamos, tú ya has planteado claramente las tensiones que hay en un territorio concreto sobre el conflicto por la tenencia de la tierra, un conflicto que parece de una complejidad superior, porque aquí es entre el Estado, grupos de campesinos y otros grupos. Entonces la idea es, ya planteando algunas de las diferentes perspectivas, poder abrir la discusión y poder contestar algunos de los interrogantes que el público que está mirando este panel está haciendo. Entonces, me gustaría recoger de lo que has dicho, entonces, todo lo que tiene que ver con el conflicto de la tierra, la exclusión de campesinos, de afrodescendientes, los conflictos interétnicos, y el hecho de que se asume como una reserva forestal, pero que puede tener usos de economía extractivista, que digamos pareciera contradictorio en ese sentido. Y ya tú también, como algunos de los otros 2 panelistas, nos han mostrado la importancia del ordenamiento territorial, pero también la categoría de lo ambiental, digamos el rezago histórico que esta región tiene en términos de lo ambiental, y en términos de una apuesta por una ruralidad distinta que de alguna manera ha salido desde las 3 presentaciones. Vamos a dar un breve corte en este momento para escuchar un clip de Epsi Campbell, que es la vicepresidenta de Costa Rica. Ella nos va a dar un mensaje sobre equidad. Epsi Campbell fue entrevistada por la profesora Claudia Mosquera, que lidera el Laboratorio de Innovación del Cesar, en colaboración con el profesor Andrés Cabrera y María Victoria Vázquez. Primero, agradecerle la posibilidad de poder compartir. Más allá de las fronteras del país de una, yo siempre he pensado que estos son temas globales. Y son temas globales porque la equidad, con el que me siento cómoda, por supuesto que hay otros conceptos que le nutren a la equidad, ¿verdad? La equidad es el desafío de las sociedades, de todas las sociedades, pero principalmente las de América Latina y el Caribe. La equidad nos habla de diferencias de partida, y que a las diferencias de partida tenemos que hacerle propuestas que, digamos, pongan en nivel a todas las personas que nacieron en condiciones diferentes, con identidades diferentes, con desafíos diferentes, en exclusiones inaceptables. Y entonces no podemos dejar de hablar de equidad, porque de alguna manera es la forma en la cual nos pensamos
que tenemos que democratizar las decisiones, los recursos, las oportunidades y por supuesto los derechos. Así que me siento no solamente cómoda, sino que creo que deberíamos de hablar siempre y permanentemente desde todos los espacios, desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde los gobiernos, desde los organismos internacionales, bastante más de equidad y tal vez si no hablar, proponer más y avanzar más en la equidad. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de iniciar la discusión con los tres panelistas, un poco argumentando que la pandemia del COVID de alguna manera ha colocado el concepto de equidad sobre la mesa. ¿Por qué? Porque tenemos morbilidad y mortalidad que claramente están sesgadas por exclusiones históricas en términos de condiciones de vida mínimos. Y cuando uno ve, no solamente en Colombia, sino en otros países, entonces vemos cómo hay poblaciones que han sido vulnerabilizadas. Los panelistas también nos han planteado las diferencias dentro del territorio, la complejidad primero de este territorio del Cesar, extendido un poco a la provincia de Padilla, si lo mencionamos así, los conflictos en términos de exclusiones, pero también de las opciones que unas nuevas concepciones de ruralidad permitirían, digamos, para utilizarlas como palanca para mejorar muchas de estas situaciones que, digamos, no garantizan la misma distribución de tierras, la misma distribución de riqueza en muchos de los pobladores de la región. Dentro de las preguntas que han salido aparecen por qué la riqueza de este territorio, a pesar de ser tan grande y manifestada por los tres panelistas, no logra consolidar una sociedad equitativa, y cuáles creen ustedes que pudieran ser, digamos, alternativas que ustedes ya han mencionado en términos de alianzas, intergeneracionales, intersectoriales, de discusiones realmente que permitan buscar formas de incluir dentro de la región. Entonces, vuelvo a mencionar por qué la riqueza de los territorios no ha permitido consolidar una sociedad más equitativa, y eso ha aterrizado, por supuesto, a nuestra región del Cesar, del Magdalena y de La Guajira. Quería mencionar que en términos de equidad, la Universidad Nacional de Colombia tiene muchos programas que facilitan el ingreso de algunas, digamos, poblaciones que son consideradas vulnerables. Tenemos ingreso especial para comunidades indígenas, para afrodescendientes, para víctimas directas del conflicto armado. Y además de eso tenemos una admisión especial durante los primeros 3 años de vida en nuestra sede, y es que en el primer año fueron única y exclusivamente bachilleres del Cesar los que entraron. Posteriormente se abrió para bachilleres de La Guajira y del Magdalena, pero creemos que es una oportunidad para que realmente sean los estudiantes de esta región los que aprovechen el inicio de nuestra sede y donde podamos verdaderamente con educación de calidad contribuir al cierre de la brecha de equidad. Entonces vamos a darle la palabra, no voy a pasarlos en el mismo orden. Si el señor Ernesto Mejía nos cuenta un poco entonces cuál es su reflexión sobre por qué la riqueza en este territorio no ha realmente consolidado índices sociales de mejor calidad. Yo voy a ser muy concreto porque el tiempo apremia. Yo pienso que son 2 cosas muy puntuales. Uno,
el tipo de riqueza que tenemos en el territorio, la más grande, es un tema extractivo totalmente, que no genera, digamos, la dinámica necesaria en el territorio para que el recurso y la plata se quede. Esa es una de las razones principales. Y lo segundo, y tengo que decirlo abiertamente, lo dije también un poco en mi presentación, que los diagnósticos de los planes de desarrollo van por un lado y la parte estratégica van por otro lado. Es decir, no tiene coherencia lo que dice la parte diagnóstica de los planes de desarrollo regionales, departamentales, con lo que realmente terminan haciendo o terminan invirtiendo el recurso los señores gobernadores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esas dos son las cosas, digamos, más importantes, y por eso no se ve el tema de esos indicadores, no se han bajado o no se han mejorado con todo el recurso que hoy tenemos y que hemos manejado por mucho tiempo. Muchas gracias, don Ernesto. Luz Amparo, usted nos presenta un escenario que en inglés dirían que es un catch-22, que no tiene solución porque hay una serie de legislación que prácticamente, digamos, se estrella contra las aspiraciones de personas que han trabajado la tierra en esa zona de la serranía del Perijá. En 2 minutos, opciones que pudieran explorarse para garantizar que realmente se pueda, a través de el uso sustentable de esa reserva forestal, garantice, digamos, bienestar colectivo para esos colectivos que usted ha estudiado. Me parece muy importante mencionar que uno de los elementos que han sido problemáticos frente a los temas de planificación es no entender lo estratégico de los territorios, es no entender las ventajas comparativas y competitivas que tiene el departamento del Cesar, y no plantearlas versus frente, o al menos frente, más bien frente a los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades. Considero que hay una importancia de organización campesina que no se ha explorado, que no se ha potencializado, en una exposición grandes asimetrías que no van a ser resueltas sin que se hable y sin que se pongan las riquezas del departamento a disposición de una planificación estratégica del territorio. Muchas gracias, Luz Amparo. Juan Carlos, usted mencionó una nueva ruralidad y también mencionó la revalorización de lo rural y una nueva propuesta en términos de innovación del espacio público y privado. A la luz de las experiencias que hemos escuchado de los panelistas de la Ciénaga de la Zapatosa, de la Serranía del Perijá, una propuesta que en este momento nazca de esas categorías que usted nos ha planteado. Yo sé que es a quemarropa, pero digamos ideas en este momento, porque podemos dejarlas aquí como abrebocas para un trabajo de más largo plazo en diálogos regionales que verdaderamente nos permitan realizar un Cesar equitativo. Muchas gracias. Mira, pues es decir, yo lo que quiero plantear son reflexiones, no son verdades, porque pues no me atrevo yo a declararme conocedor pues suficiente de la región, ¿no? Entonces a veces uno navega entre información, caricaturas, ¿no? En fin, pero quisiera decir que Colombia ha hecho un tránsito que me parece, digamos, a partir de la Constitución del 91, la crisis de los 80 y todos los desarrollos, yo diría, democráticos en mucho sentido de la Constitución del 91, pusimos como institucionalidad un foco fuerte en las personas, ¿cierto? El derecho de las personas, los derechos económicos y culturales que mencionaba Luz Amparo.
con toda razón, ¿no? Con toda razón. Entonces el Estado busca a los individuos, ¿cierto? Y está buscando allí a la familia para la transferencia y busca, digamos, al niño para la educación y a la familia para la afiliación al régimen subsidiado, digamos, ¿no? Y los clasifica el CISBEN y casi que en forma aterritorial, ¿no? O sea, y de pronto el país necesitaba eso, tener una institucionalidad que asegurara que las personas no son indiferentes para el Estado y que hacen parte y hacemos parte de una sociedad y que, bueno, en ese transcurso, que ya lleva un poco de años, ¿no? 30, creo que llamamos en muchos lenguajes, digamos, como niveles medios, y el territorio es uno de esos, en el sentido que es meso, es transversal, le pone particularidades a los desarrollos, en fin, a esa organización nacional casi única y homogeneizadora que uno tiene, digamos, desde la concepción de nación y de que todos seamos parte de un mismo régimen, pueblo, derechos, etc. Entonces lo territorial se nos olvidó. Fuimos demasiado municipalistas, creo, y está bien, es parte casi que de ese reconocimiento de lo individual, de lo más local. Y el territorio no ha sido objeto, digamos, de política, de desarrollo, de visiones. Creo que uno de los temas para construir en el enfoque territorial que se discutió en las épocas de los acuerdos y todo esto, y que se aplica a través de los PEDED y que además creo que está bien concebido como un plan que no es de 3 años, sino un plan de 15 años y, en fin, tenemos que buscar que los territorios y las desigualdades territoriales disminuyan. Yo estoy trabajando y en un proyecto que tenemos en esta idea, que una forma de disminuirlos es acercándolos. Claro, en las partes más alejadas, y por ejemplo veía yo aquí, mientras en unos daticos que tengo, el centro del Cesar es la región más rural, y seguramente el Perijá es lo más rural de lo rural en esa región, ¿cierto? Hay que hacer las inversiones locales, claro, es decir, pero el enfoque territorial no puede ser solo el invertir allí lo que hay que invertir, haciendo los centros de salud, las carreteras, en fin, sino que esas dinámicas se integren con los que estamos en lo urbano, que económicamente ahí es donde estamos generando la riqueza, decimos, pero más allá de lo económico, allí, digamos, más que decir que es que en la ciudad está todo, es que encontremos vidas comunes entre las vidas urbanas y las vidas rurales para que unos y otros sintamos ese territorio urbano-rural como un territorio con el cual nos identificamos, y no unos viviendo en las ciudades, otros viviendo en el campo, viendo a ver cómo jalamos ahí de la misma cobija algunos beneficios públicos. Entonces, encontrar más interacciones. Tengo, como decía, miraba aquí algún trabajito que hicimos hace unos 3 o 4 años sobre provincias y configuración de las provincias, que me inquieta, y esto simplemente ustedes sabrán mejor que yo solamente veo el dibujito y los números allí, los datos, que veo como 2 Cesares. Un Cesar, permítanme, no tomémoslo ni político ni nada, sino como un Cesar samario y un Cesar santanderiano, ¿no? Y no sé si y el Cesar santanderiano, para decir desde el sur, en un eje allá con el banco Aguachica, Ocaña, digamos, como un eje distinto al eje, digamos, o al territorio, no llamémoslo eje, al territorio norte de Valledupar, más de digamos, del contorno de la sierra. Entonces, buscar más integraciones territoriales. Tiene que jalar, además de los buenos profesores que necesitamos en las zonas rurales y también en las zonas urbanas, que haya dinámicas más integradoras de vida, de conocimiento, de sentimientos, donde los urbanos nos preocupemos por esos sitios ecoturísticos, por el agua, digamos, su nacer y su vivir y su utilización, que nos integremos alrededor de muchos elementos, es posible para que esas no sigan, porque si no corremos el riesgo de que incluso haciéndose cosas bien allá en las zonas rurales más alejadas, además de los problemas horribles, sí, yo entiendo, es decir, trato de entender lo que nos cuenta Luz Amparo, la verdad no conozco,
pero es, obviamente, y nos preguntamos, todavía nos seguimos preguntando, digamos, bueno, ¿qué pasó? Y firmamos la paz y ya llevamos, no sé, ¿cuánto es? 3, 4 años en esto y ahora vuelven a nacer esos espíritus combatientes, violentos. Yo creo que cada vez hay menos de política en eso, pero, digamos, ¿cuál es la naturaleza que hay allí en la humanidad, en esa humanidad que no nos deja, digamos, que se asiente la convivencia democrática, ¿no? Con pobreza o con riqueza, pero digamos, ¿cuál es el espíritu? Bueno, pero me estoy perdiendo, digamos, para concretar que veo que en ese espíritu de tener una Colombia más incluyente, hay que trabajar más en la integración de lo urbano y de lo rural, para encontrar digamos, sistemas que nos permitan sentir eso rural y eso urbano como parte de la misma vida. Y una notica al margen. Viendo estadísticas sociales, aquí preparando la conversación, invito a que se piense lo siguiente. Cuando uno mira el Gini, que es el índice que mide la desigualdad de los ingresos económicos, digamos, de los hogares, en un conjunto, el Valledupar está entre los más equitativos de toda Colombia. Ahí está el 0,40 y tanto. Colombia está más arriba del 0,50, que es altamente desigual. Entonces yo digo, ¿ven? La inequidad no es tanto en los ingresos. O sea, debe haber mucha inequidad, mucha desigualdad. Pero es curiosamente de las menores entre las que hay en Colombia. Entonces, de pronto, ¿qué me quiere decir? Que hay otro tipo de inequidades, de desigualdades, de discriminaciones culturales, de propiedad, me imagino yo aquí por la tradición hacendaria, pero no tengo números para decir nada específico, pero digamos hay una peor distribución de la riqueza que de los ingresos. Eso también quiere decir que esa riqueza no está siendo productiva, que no logra llegar ni siquiera a un grupo de trabajadores importantes, porque miren, digamos, si uno mira la calidad de vida de los trabajadores, que igual son trabajadores llamémoslo de salario mínimo, en fin, en el Valle del Cauca, en la industria del azúcar, tienen un nivel de vida mucho mejor. Y hay niveles de formalidad y salarización en medio de una economía agropecuaria. Entonces, hay que mirar tanto la distribución del ingreso como la distribución de la riqueza y el aprovechamiento de esa riqueza, ¿no? Hay mucha riqueza que entonces seguramente no está siendo explotada, aprovechada. Ni siquiera, diría yo, perdón por lo que voy a decir, una cosa rarísima, ni siquiera para los ricos de la región, ¿no? Entonces, no hay ni crecimiento ni desborde, ¿no? El derrame que llamamos. También hay que generar un poco de las dos cosas, yo creo, ¿no? Bueno, retos. Muchas gracias. Ya agotamos el dinero, pero el tiempo, perdón, pero hay una discusión que la pandemia ha sacado y ese concepto del ingreso mínimo vital. Pero a mí me parece que lo que ha dicho Luz Amparo y lo que ha dicho Ernesto, nosotros no deberíamos estar apostando por un ingreso mínimo vital, sino por un territorio mínimo vital que permitiera realmente capacidad productiva para muchos de nuestros habitantes. Entonces, en 10 segundos, cada uno de ustedes, deberíamos apostar por una concepción distinta de esa del ingreso mínimo vital e irnos por otro tipo de mínimos vitales que verdaderamente garantizaran unas formas de vida más incluyentes y de mejor calidad. Pues todos, digamos, para muy poco tiempo, yo creo que hay que buscar en este momento es más bien un seguro de ingresos, llamémoslo así, ¿no? Un seguro de ingresos, porque hay gente que lo necesita. Yo sí comprendo que hay muchos que lo requieren en circunstancias de crisis, de pronto no en forma permanente, pero también encontrar, digamos, subsidios públicos para pensar así a iniciativas colectivas y no solamente individuales. Luz Amparo. No, yo creo que es súper necesario revisar el territorio. Yo creo que el tema del mínimo, al menos para las comunidades rurales, ellos subsisten de una u otra forma, pero el sueño realmente es que esta situación que sucedió nos dé la posibilidad
explorar esos territorios y la riqueza que tiene especialmente el departamento del Cesar es una cosa inimaginable. Tenemos tierra plana, media, alta, con unas potencialidades increíbles y sobre todo con una conectividad hacia el interior y hacia la zona norte. Es momento de pensar en los territorios y empezar en un Cesar, realmente un Cesar de oportunidades para todos y para todos. Mil gracias. Tiene el cierre, don Ernesto. Bien, no, yo lo que creo definitivamente es que lo mínimo que tenemos que buscar son acuerdos referentes a lo que cada territorio necesita. Definitivamente un buen diagnóstico te hace ver la realidad de lo que los territorios necesitan. Y quería como cerrar con este tema, que encontré una frase bien interesante que decía: no hay nada repartido de modo más equitativo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. Eso lo dijo Descartes hace mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro panel Cesar Equitativo, Educación y Territorio. Un agradecimiento enorme por el tiempo, por las reflexiones de nuestros tres panelistas y una invitación muy fuerte a que colectivamente nos cuidemos, nos alineemos y desde el territorio construyamos nación. Muchas gracias y buenas tardes.